Bueno, estamos viendo, mira Fernando, ¿recuerdas este momento? Esa euforia contenida, esos aplausos, bueno, contenida no, al contrario, o sea, estabais contenidos todos, pero ya en ese momento, al menos esto salió bien. Sí. Estamos viendo el momento en el que la Perseverance amartiza correctamente en el mes de febrero, después de su lanzamiento en julio de 2020. Sí. Con Perseverance se fue a Marte un trocito de Valladolid, de la Universidad de Valladolid. Exacto. Gracias a la labor que realizó tu equipo. Fernando Rull, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días, gracias. Qué bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tomarnos este café pendiente que nos va a servir para, bueno, pues para contarnos primero cómo va por cierto el proyecto y la investigación, cómo van las cosas por Marte. Fernando. Bien, muy bien. Ahora justamente se cumple 2 años terrestres, es decir, 1 año marciano, porque Marte tarda el doble, ¿no? Su año marciano corresponde a 2 años terrestres. Ahora en febrero se cumple esa efeméride. Marte ha dado su primera vuelta alrededor del Sol y en esos 2 años terrestres se han producido pues, muchísimos avances. De hecho, el rover ha contribuido pues, muy poderosamente a mejorar la ciencia sobre la superficie de Marte. La ciencia me refiero al mejor conocimiento mineralógico y geoquímico, también al mejor conocimiento de la atmósfera marciana, y ahora últimamente Perseverance está haciendo una cosa que para el futuro será fantástico, y es que está recogiendo muestras en la superficie y las está colocando en tubos sellados en posiciones geolocalizadas, para que en el futuro, cuando exista tecnología para poder traerlas a la Tierra, todavía eso no existe, pues esas muestras vengan a los laboratorios terrestres. Será un hito fantástico en la historia de la ciencia, porque esas muestras cogidas allí in situ podrán podemos traerlas a la Tierra. Traerlas a la Tierra. ¿Hay margen temporal? Sí, plazo. Quizás el 30, en fin. ¿En 30 años? No, el año 30. ¿En 2030? Sí, ese mismo. Bueno, pues eso en tiempos científicos es como que dentro de un ratito, ¿no? Sí, se manejan esas fechas, aunque bueno, siempre hay una cierta incertidumbre. Bueno, Fernando Rull es físico, es catedrático emérito de la Universidad de Valladolid. Tiene una amplia trayectoria que vamos ahora mismo a repasar y además también es responsable, como decíamos, gracias a que lideró ese proyecto de esa Supercam que va incorporada en la Perseverance, en la rover Perseverance, bueno, pues que ese trocito de Valladolid esté por ahí inspeccionando Marte. Pero todo tiene un principio, claro. Fernando. Tú hiciste tus estudios, tus primeros estudios, años 60, Universidad de Valladolid. Claro, la ciencia no es, en los años 60, en el siglo XX, no es la ciencia de ahora, con toda esta tecnología, 3D, Internet, los 4G, 5G, bueno, en fin, todos los avances que hemos podido ya incluso vivir en los últimos años. ¿Cómo era una vocación científica en los años 60 y qué te encontrabas cuando llegabas a la facultad? Quiero que me hagas un poquito ese retrato. Sí. Bueno, a mí me gustaría quizás retrotraerme a un poquito antes, porque yo hice el bachiller laboral. El bachiller laboral era una mezcla fenomenal del conocimiento clásico y conocimiento tecnológico. Y eso ya, ahí en el bachiller yo ya empecé a motivarme. Y luego vine a Valladolid y estudié primero ingeniero técnico en la calle de la Merced. Y, en la Merced, sí, pero en el instituto que todavía... Exactamente, todavía, exactamente. Y digamos que mi destino estaba casi seguro en la industria, por ejemplo, FASA o en fin, alguna otra industria. Sí, eran los años, además, claro, en los que ya técnico estaban empezando a aterrizar. Tenía su carrera allí. Eso es. Pero no, ya la física me llamaba y contra, en fin, opiniones de la familia, de los amigos, etcétera, etcétera, dije no. Menos mal que no les hizo caso. Claro. No, a físicas.
cómo era la ciencia en esos años? ¿Cuál era la principal preocupación? Probablemente cosas que a lo mejor ahora ya están muy resueltas, o no lo sé. ¿Cómo era entonces? Pues la ciencia era más bien teórica, en los laboratorios se hacían prácticas, pero con, digamos, unos medios pues bastante pobres, no eran, digamos, los instrumentos no eran demasiados. Ahora los vemos rudimentarios, pero Claro, entiendo que de aquella sería... Pero sí, en algunos casos sí que había buenos instrumentos. Y luego la investigación pues estaba regulín, porque claro, no había demasiadas posibilidades. Y claro, pero tuvimos algunos la suerte de poder salir al extranjero, conocer cosas que se hacían fuera. Y luego ya, en el momento que ves lo que se hace fuera y que te sientes capaz de hacerlo igual o mejor, que ese es el kit siempre, pues ahí ya nace, digamos, el espíritu de voy a conseguir esto, creo que llevo razón, estas ideas, aunque en fin, sean nuevas. Vamos a por ello. Exactamente. Si me equivoco, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a por ello. Y así empezamos. Tú estuviste en Montpellier, en Bradford, en Copenhague, entiendo en distintas tareas de investigación, porque ya tus estudios los cumpliste en la UBA. ¿Qué es lo que viste ahí que te hizo pensar? Bueno, podemos hacer pues, mucho más. Sí, descubrí varias cosas, pero alguna de ellas es pues eso, instrumentos científicos que eran muy buenos y que permitían hacer estudios. En aquel tiempo yo me dedicaba a la física del estado sólido, a la caracterización de cristales de interés tecnológico, y en un momento me percaté de que para crecer esos cristales se crecían en medio acuoso, en una solución acuosa. Tenía que entender cómo era el mecanismo de crecimiento. Y entonces dije, esto en solución acuosa, esto tiene que ver con la estructura del agua. El agua, que es el líquido más importante casi del universo, exacto. Y entonces pues me metí en el estudio de la estructura del agua. Dije, yo tengo que hincarle el diente a ese. Pero vamos a ver, el agua es H2O, ya está. Sí, sí, no, pero no está. No, H2 es la descripción química, no, es una estructura complejísima que tiene digamos, una propiedad única, y es que la estructura se hace y se deshace en fracciones ínfimas de segundo. Entonces hay múltiples configuraciones entre las moléculas de agua. Eso hace que tenga tantísimas capacidades físicas, químicas y biológicas. De hecho es la que... Somos el 60 al 70%. Pues ha provocado la vida, provoca que las montañas se erosionen, que no, bueno, es que es la clave exacto. Poco. Y sí. Un poco de todo. Claro. Y se centró solo en el agua, solo en eso. Sí, al final. Es que es fascinante. Durante un tiempo en el agua, exacto. Y bueno, luego ya por otros azares, pues conseguí la plaza aquí en cristalografía y mineralogía y me tuve que dedicar a los minerales. ¡Ay, qué azarosa casualidad! Que si no hubiera sido por eso, pues no hubieran pasado otras cosas después, porque bueno, su carrera continuó en la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Ciencias Físicas, y en un momento dado se cruzó en su vida la NASA, ni más ni menos. Sí. Bueno, yo no sé cómo tuvo que ser ese momento, ¿no? Porque siempre hay un primer momento. Sí. Le llaman a usted, le llaman al rector, le llaman a la Universidad de Valladolid, no lo sé. ¿Cómo fue ese momento? Oiga, Fernando, mire, que han llamado a la NASA. ¿Perdón? Ese momento tuvo, digamos, un par de escalones previos. Prolegómenos. Sí, prolegómenos. Primero, con la historia de los minerales y de las técnicas espectroscópicas que yo estaba usando, se me ocurrió un día que no tenía más remedio que desarrollar instrumentos portátiles, porque después de esa primera época más fundamental, luego con los minerales me entusiasmé con el patrimonio histórico, sobre todo de Castilla y León. Y entonces empecé a diseñar instrumentos portátiles para analizar, ya que los objetos del patrimonio, sobre todo los muy valiosos, no te los puedes llevar al laboratorio, ni puedes coger muestras, pues entonces tienes que diseñar un instrumento que tú puedas llevar
a ver los frescos o a una biblioteca para los manuscritos, o, en fin, etcétera. Entonces me puse a diseñar instrumentos. Y con esos instrumentos pues conseguí cosas bastante pioneras en la época. Y ahí es donde viene el primer escalón, que se llama Juan Pérez Mercader. Juan Pérez Mercader, un físico también conocido, además por su divulgación en la radio, en muchos medios, pues era el director del Centro de Astrobiología. Y un buen día me llama a Madrid. Y nos conocimos, y dice, cuéntame tu historia y tal. Le cuento mi historia y dice, tú ya de aquí no sales. Te ficho, ya te ficho. Tú tienes que venir al Centro de Astrobiología. Y eso fue el año 20 y hasta ahora. Y allí es donde, digamos, con la supervisión, el apoyo, porque yo no tenía mucha idea de cómo eran esto de las misiones espaciales y tal. O sea, que de alguna manera simplemente había sido un mero espectador, con otra perspectiva, evidentemente, sí, hombre, yo de tenía, formación. de joven, bueno, soñaba, bueno, como viste cómo el hombre llegó a la Luna exacto, y más como ingeniero casi que como físico. Sí. Decía, si yo algún día tengo la posibilidad de diseñar un tornillo y ponerlo en un cohete, seré feliz. Bueno, pues ya has sido muy feliz, entonces. Sí, claro. Bueno, ese primer escalón. ¿Y el siguiente? Pues claro, el siguiente es competir. Es decir, estas ideas de los instrumentos portátiles, llevarlas a la práctica. Claro. Ese es un camino ya muy duro, ya es donde empiezan. Bueno, pero en un momento dado ya la NASA decidió que quería... Sí, bueno, primero la ESA, sí, bueno, que tuvimos cosas con NASA, pero trabajamos mucho en Río Tinto, pues luego, digamos que el primer instrumento que de verdad fue aceptado para una misión fue el de ESA, el de la Agencia Espacial Europea. Ese es el ExoMars, ¿fue el ExoMars? Eso es. ExoMars 2018, ahí ya fue miembro ahí de ese... Sí, y nos seleccionó, el instrumento nuestro fue seleccionado como uno de los 3 instrumentos esenciales de la misión. Eso ya fue... Eso ya fue importante. Eso, muy, muy importante. Eso fue en 2018, fue muy continuado. Bueno, a 2018 cuando iba a ser la misión, pero nosotros fuimos seleccionados en 2006, 2007, definitivamente. Claro, por eso le decía yo que tengan ya la previsión de que en 2030 puedan llegar esos pedacitos de Marte, cuando fíjese el tiempo que llevan en desarrollar las misiones. Es decir, le fue concedida a ExoMars en el 2006-2007, hasta 2018 no se materializó. Pues es que en 7 años estemos trayendo aquí los trocitos de Marte me parece, bueno, pues un poco estratosférico, casi, la verdad. Sí, y mientras evolucionaba ExoMars, porque tuvo varios problemas, bueno, y después recientemente ha tenido unos problemas bastante graves, la pandemia. Sí. Y luego la guerra de Ucrania. Y también ha afectado, claro. Ambas significaron la cancelación de la misión. Entonces, mientras... ¿ExoMars está cancelada, entonces? No, se acaba de recuperar. Se acaba de recuperar, vale. Sí. O sea, ha tenido una parada y se ha recuperado. Digamos que la interministerial de noviembre de este año pasado, pues abrió la puerta a su nuevo lanzamiento. Pero mientras vino NASA. Claro. Mientras, ahí sí, claro, ExoMars es con la Agencia Espacial Europea y ahora ya sí que yo tengo muchas ganas de que venga NASA, que me cuente lo de la NASA, ¿no? Por ese halo ya que tiene, ¿no? Claro. De ciencia ficción y de casi de película. Y ahí viene NASA, viene SuperCam, el instrumento más sofisticado que lleva Perseverance, y que consiste básicamente... Que la estamos viendo, mira, la estamos viendo ahí. Sí, este es el SuperCam. Sí, ese es nuestro sistema de calibración. Nuestro de la UBA, nuestro de la UBA, que lo ha hecho el equipo de la UBA, por cierto, en el Parque Tecnológico de Boecillo. De Boecillo a Marte. Sí, bueno, sí, es que lo hemos hecho con colaboración de un consorcio internacional, porque claro, ahí los franceses, los americanos, y una empresa del Weibar, AUS, que digamos ha contribuido con el desarrollo tecnológico a ese sistema de calibración. Pero ese sistema de calibración es el que usa SuperCam para esa mejor mineralogía y geoquímica que se está haciendo en Marte.
¿Qué es lo que hace Supercam? Así un poco como para un poco iniciados. Pues Supercam lo que hace fundamentalmente es, desde la torreta del rover, lanzar pulsos láser. Míralo, ahí está. Ahí estamos viendo. Que ni que lo hubiéramos preparado. Eso es lo que hace. Ese es nuestro simulador de Supercam. Sí. Tenemos un simulador de Supercam allí en Boecillo. Ese es. Y con ese simulador nosotros analizamos materiales aquí en la Tierra de manera similar a como los hace Perseverance allí en Marte. Ajá. Y entonces, Supercam con esos pulsos láser tira a las diferentes rocas y minerales. Y la luz que se reemite es analizada. El problema, que es la clave de esa clase de espectroscopía, es que la luz que interesa, la luz que contiene información atómico-molecular del material, es del orden de la 100 millonésima, la 1000 millonésima parte de la luz que vemos del pulso. Discriminar esa ínfima fracción... Entiendo que es complicado. Claro. Muy complicado, pero la parte buena, la parte mala es todo eso. La parte buena es que ese análisis de la luz permite decir qué mineral es y cuál es su composición química. Solo con tirarle pulsos a distancia. ¿Y ahora mismo ya hay información, o sea, hay resultados ya reales? ¿Supercam ya ha conseguido objetivos? Sí. Bueno, de hecho... ¿Qué se ha descubierto, por ejemplo? No sé si tiene datos, si los puede dar. Sí. Se han descubierto sulfatos, percloratos, distintos tipos de minerales que antes se sospechaba que eran esos tipos de minerales, pero que no se había identificado perfectamente. ¿Y son exclusivos de Marte o también se encuentran en la Tierra? En general, los minerales que se están detectando son comunes a los minerales terrestres. A los materiales terrestres. Eso es, sí. ¿No han encontrado todavía nada que digan, ostras, eso aquí no lo hay? No, bueno, los minerales que se encuentran allí son, digamos, tipos de minerales que aquí se corresponden con fases que llamamos poco hidratadas, porque allí, al no haber agua en la atmósfera, entonces las fases que se encuentran son las fases casi deshidratadas de los minerales hidratados que se encuentran en la Tierra. O sea, es como si encontrásemos pasas en Marte, sí. ¿no? Aquí uvas y en Marte pasas, básicamente. Justo. Bueno, mira, lo he entendido, ¿eh? Sí, no está mal. Sí. No está mal. Bueno, hay que decir también que desde el punto de vista de la historia, que el primer espectro de esta técnica, el primer espectro Raman que se ha hecho en Marte, se hizo sobre nuestro sistema de calibración. Lo primero que hizo Supercam fue tirar sobre nuestro sistema de calibración para sacar los espectros Raman. Y esos son los primeros que llegaron a la Tierra. Oye, quería preguntarte un poco por el día a día, por, no sé, cuando llegan esas informaciones. Entiendo, bueno, eres catedrático emérito, pero sigues liderando ese proyecto, es que alguien tiene que estar al frente, quien lo ha diseñado, quien lo ha ideado, y sigues liderando ese proyecto, con lo cual entiendo que el contacto con, digamos, pues el equipo científico de la NASA es constante. Sí, ¿Cómo se trabaja con ellos? Bueno, ahora mismo trabajamos, digamos que yo estoy un poco más en el análisis científico de los datos, porque tengo en mi equipo gente que está... Uno de mi grupo, que se llama Guillermo López, está liderando justamente la ciencia Raman que hace el instrumento. Otro, José Antonio Manrique y Marco Veneranda, están en la operación. La operación es muy importante. Sí. La operación significa el día a día, el seguimiento del rover, el seguimiento de Perseverance, cómo bajan los datos y cómo se descomprimen y se transforman para que los científicos los analicen, y cómo se participa en los criterios de operación, es decir, en la selección de las muestras que se van a utilizar, que se van a analizar, si conviene que el vehículo avance o que se pare aquí para analizar una cosa u otra, etcétera, etcétera. Y esas son participaciones de mucha responsabilidad. Así es que es lo que el equipo nuestro es lo que está haciendo. El lanzamiento de Perseverance, recuerdo que fue el 31 de julio de 2020. Eso es. Lo recuerdo perfectamente. Sí. Bueno, recuerdo además una anécdota que la vamos a contar porque las penas compartidas son menos, Fernando. Claro, era plena pandemia.
y estaba la previsión, estaba todo el equipo invitado a presenciar ese lanzamiento en Cabo Cañaveral. Estaban invitados a viajar a Estados Unidos y no pudieron ir. No pudimos ir, Pero tuvimos bueno, incluso que cancelar algunos billetes. Sí, 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 con sus familias, estaban todos preparando para viajar allí. sí. Bueno, la verdad es que fue una Sí, lástima. ha sido una detrás de otra, porque con la Agencia Espacial Europea nos ha pasado igual. También se canceló el lanzamiento de ESA en el 20, que iba justo detrás del de Mars 2020 de NASA, y se volvió a cancelar ahora en 2022 por la guerra de Ucrania. Madre mía, vamos a ver si es posible que puedan hacer realidad esa Sí. presencia, ese acto presencial, ¿no? Claro. Poder contemplar todo ese resultado. Oye, y no, seguro que sí, pero cuéntemelo. Claro, es que tienen un dispositivo en Marte, y sigue funcionando. No, seguro que a diario es, Dios mío, que no pase nada, que no pase. ¿Qué puede pasar? ¿Qué le puede pasar? Porque simplemente se encuentra un cráter y tropieza o cae. Bueno, no vamos a mentar la bicha, ¿no? No, pero bueno, los vehículos llevan sistemas de navegación automática y no... lo tienen todo controlado. Todo está muy controlado, sí. Aunque también hay una cosa que es necesario explicar. Cuando el vehículo lo hace todo en automático, lo que nosotros recibimos siempre es el pasado, es historia. Porque entre el análisis, subir los datos a los orbitadores que están alrededor de Marte, que vengan los datos a la Tierra, como mínimo 15 o 20 minutos. Uy, pues no me parece mucho. En llegar, Pensé sí, pero que tardaban días. entre unas cosas, sí, pero casi todo llega al día siguiente no es tiempo real. No tiempo real. Es decir, nosotros, en cualquier caso, lo que está haciendo ahora no lo sabemos exactamente. Hasta dentro de un tiempo que llegan los datos. O sea, funciona en automático. ¿Qué le gustaría a Fernando descubrir o conocer, ¿no? Seguro que hay algo que, no lo sé, en su espíritu de investigador y de científico, pues si descubriéramos esto, si pudiéramos determinar esta cuestión, no sé, ¿hay algo que...? La cuestión fundamental, bueno, no solo para mí, para muchos científicos y creo que para gran parte de la humanidad, es que lográramos detectar algún signo de vida pasada o presente en Marte. Eso es fundamental. No es un clásico, es que es lo principal. Exactamente, es el leitmotiv, digamos, lo esencial. Si en gran medida, o fundamentalmente, estas misiones van con objetivos científicos, entre estos el principal es intentar saber si en algún momento, aparte de la nuestra, hubo otro tipo de vida en el sistema solar, en otro planeta. Y empezamos ya por Marte. Más lejos en sistemas solares, claro, o lo que bueno, sea. entiendo que empezamos por Marte porque es el más cercano, claro. Bueno, pero hay muchos planetas, pero de ir a otros planetas, de momento no hablamos, ¿no? De momento no, sí. Sería complicado. Incluso ir a Marte yo lo sigo viendo complicado. Ya. Quiere decir, el ser humano, que vayamos a Marte. Sí, ir a Marte. Como diría la canción, que los humanos vayamos a Marte. De momento no. No. Y además me gustaría que transcurriera un tiempo suficiente para que estas misiones robóticas pudieran garantizar, o por lo menos saber si sí o si no hay posibilidades de vida allí. O sea, que estas películas de que se van a Marte y montan una tienda de campaña, no sé si saben a cuál me refiero, sigue siendo ciencia ficción. Sigue siendo ciencia ficción. Y además hay otro factor añadido, es que en el momento en que los humanos lleguemos allí, claro, contaminación. Y entonces será muy difícil distinguir si cualquier resto biológico es decir, contaminación o de verdad... No sería prudente ahora mismo ni siquiera que el hombre pudiera llegar. Usted como científico defiende que de momento no hay prisa, vamos a analizarlo tal cual está en este momento. Y eso que mencionaba al principio. Primero está esa etapa de la misión de retorno de muestras. Claro. Porque muestras muy seleccionadas, muy bien controladas, que están herméticamente selladas, vienen a la Tierra y con el potencial que hay en los laboratorios terrestres
pues se podría dar un pasito más en ese sentido. Claro. Estoy pensando yo, en mi ignorancia, yo pienso en estas cosas científicas como un niño a veces, pero bueno, a veces que los niños hasta aciertan, pero claro, cuando se desarrolla una tecnología para que traigan esas muestras, se ha desarrollado para ir y para venir, y para transportar cosas. También seres humanos, puede ser. Claro. Es decir, en el momento que consigamos traer esas muestras será porque ya podamos viajar. Claro, exactamente. Bueno, pero que no vaya ningún hombre, hasta que no vengan. Sí, yo no soy partidario, no. Oye, Fernando, ¿qué ha sido de la Luna? Porque fue el gran objetivo de finales del siglo XX y como que nos hemos olvidado un poco de ella. Y de esa carrera espacial, ¿no? Ya no hay esos grandes lanzamientos, esas grandes, no sé, retransmisiones mediáticas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que, ¿ya no hay interés? Es que en la Luna, digamos que hubo intereses de muchos tipos. Además del interés científico, que bueno, era relativamente pequeño comparado con el interés científico en Marte, lo que hubo fue una fuerte competencia entre Estados Unidos y Rusia, sí, tecnológica, política, militar, etc. Y los primeros logros fueron de la parte rusa, pero luego los americanos empezaron a desarrollar una tecnología más poderosa. ¿Fue la excusa de un pulso? Eso es, en gran medida fue eso. Y cuando ya los americanos demostraron que no había prácticamente competencia, que mandaron varias misiones humanas y exploraron, trajeron muestras, muchos kilos de muestras, pues ya el interés no estaba, porque no era lo mismo. Además, desde el punto de vista incluso mineralógico, la Luna no es muy rica en variedad mineral. Por tanto, el interés... Es un satélite, no tiene atmósfera, sí. la vemos 4 veces al mes y digamos que no tiene... Ya hemos estado en ella, no hay mucho más que recorrer, pues nada, pues vámonos a Marte, ¿no? Exactamente, sí, pero ahora viene la segunda parte, que es la más reciente, los nuevos planes a la Luna, entre el cual Artemisa, este último lanzamiento. Mira. Claro, sí. Porque, claro, cuando ahora la nueva tecnología prevé que en algún momento, bueno, haya viajes de retorno a Marte, etcétera, la Luna es muy buen sitio, digamos, que pista de lanzamiento o área de descanso, no me digan. Sí. Oh, vaya. Entonces, claro, los futuros planes a Marte van a pasar por la Luna seguramente. O sea, que también pasa por saber, vale, no porque hay mucho donde hacer turismo, pero nos puede servir, ¿no? Claro, como un apeadero. Exactamente, como una estación de apeadero para ir a Marte. Y además hay otra cuestión importante respecto a las nuevas tecnologías. Los materiales químicos que se llaman raros y estratégicos, que en la Tierra se llaman raros y estratégicos porque son tan escasos, en la Luna algunos de ellos abundan muchísimo. Y la minería espacial en algún momento puede que se relance por esos motivos. Eso que puede ser una buena noticia, fíjate que me está poniendo los pelos de punta, ¿eh? Sí. Porque, bueno, puede ser muy ambicioso, para bien y para mal. Claro. Sí. No hay prisa, entonces, no hay prisa. Estamos bien en la Tierra, vamos a seguir investigando, vamos a seguir estudiando y vamos a intentar solucionar los problemas de aquí antes de viajar a Marte o a la Luna. Fernando, que se me ha pasado el tiempo rapidísimo, ya he aprendido un montón, hasta he entendido las cosas así, como que rápidamente a la primera. Así que vamos a seguir aprendiendo y estaremos muy pendientes de esos resultados. Y anda, que el día que vengan todas esas muestras, estaremos pendientes. Claro, habrá que estar preparados. En España espero que se pueda recibir algún trocito y que se pueda analizar en nuestros laboratorios, claro, porque llegarán a NASA, pero bueno, los socios de NASA, pues... Algo tendrá que decir el equipo de Bodecillo, digo yo, vamos. Sí. Bueno, y ojalá, Fernando, de verdad, no pudo ser con la ESA, no pudo ser con la NASA, pero ojalá de verdad que se cumpla, de verdad. No sé si el ser humano llegará a Marte o a la Luna, pero que
Fernando tiene que ir a Cabo Cañaveral a ver un lanzamiento allí, de verdad, ojalá podamos contarlo, de verdad. Sí, sí, yo también confío, yo también confío. Fernando, muchísimas gracias. Pues nada, un placer. Por haber estado con nosotros, por acercarnos toda esta ciencia, por esa visión que acaba de hacer, que es muy acertada, para bien y para mal, como decimos, pero lo tendremos en cuenta. En 2030 nos acordaremos de toda esta conversación. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, muchísimas gracias. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguro que han aprendido muchísimo. De todos nuestros protagonistas, seguro que aprenden, pero hoy además hemos tenido esta clase magistral de física universal casi. Nos vemos en el próximo Café Pendiente, que nunca les falte, ya lo saben. Adiós.